noches, mi nombre es Valentina Cerrato. En este video podrán apreciar algunos casos de factorización. En este caso voy a explicar el factor común por agrupación de términos. Y entonces lo que nos dice es que debemos tener en cuenta que para factorizar por agrupación de términos debemos de tener 4 términos, 6 u 8 términos. En este caso se cumple porque contamos con 4 términos. Y lo otro que nos dice es que entre ellos, entre todos no debe existir ningún factor común, pero si existe debe ser solo en algunos. Si existiera un factor común en todos, ya realizaríamos esta factorización por factor común, pero como podemos observar, no están todos. Por ejemplo, este 2u se lo podríamos agregar, este 2v lo podremos agrupar con este 2uz y este menos 5wz lo podemos agrupar con este menos 5w. Entonces lo que nos dice este caso de factorización es agrupe. Vamos a agrupar aquí, como podemos observar, 2v más 2uz y menos 5wz menos 5w, siempre manteniendo los signos. Entonces luego nos dice que saquemos el factor común y que escribamos entre los paréntesis los términos sobrantes. Entonces 2u más b, perdón, 2v más z. Y luego en este menos 5w, que es este factor común, y z más b. Entonces, como podemos observar, entre los paréntesis nos quedaron los mismos términos. Entonces, esto es lo mismo que tener v más z por los términos semejantes, que son 2u menos 5w. El siguiente caso es trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es un trinomio? Porque tiene 3 términos, como observamos en este ejercicio. Y entonces, para realizarlo por este método, lo que nos dice básicamente es que el coeficiente del primer término debe ser diferente a 1, como podemos observar que cumple acá. Y que en la segunda característica que nos dice es que la variable del segundo término es la misma que el primero, pero el exponente debe ser la mitad del primero. Por ejemplo, aquí tenemos un 2 y la mitad de 2 es 1, que como podemos ver es 5x. Entonces este cuenta con los dos primeros. Y la tercera característica es que el tercer término es independiente, o sea, no tiene una variable, o si tiene debe ser diferente a los dos primeros términos, entonces cumple. Entonces, lo que nos dice este problema es que debemos multiplicar por el primer término y dividirlo de igual forma para que no nos cambie el ejercicio. Entonces, multiplicamos por 2 y dividimos por 2. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Al realizar esa multiplicación, 2 por 2x a la 2 nos da 4x a la 2, pero lo podemos expresar 2x a la 2, que es igualmente 4. Entonces, como este 5 está acompañado, no lo vamos a multiplicar por el 5, pero lo vamos a multiplicar por la x. Entonces, ponemos más 5 por 2, por 2 por x es 2x. Y como este término está independiente, entonces los podemos multiplicar. Entonces, 2 por 3 nos da 6. Listo. Entonces, luego nos dicen que debemos escribir dos paréntesis y que debemos encontrar dos números que multiplicados nos dé 6 y sumados nos dé 5. Esos números son 3 y 2. Entonces, escribimos los dos paréntesis con el primer término, que es 2x, y dividido entre 2. Entonces, lo que debemos realizar es simplificar, como despejar, por decirlo así. Entonces, como podemos observar, este 3 no tiene mitad, entonces tampoco podemos sacarle mitad a este paréntesis. Pero este sí. Entonces, lo que hacemos es que dejamos el primer paréntesis igual y el segundo, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 2x es x. Y despejamos este 2 y esta sería nuestra solución. Hola chicos, yo les voy a hablar sobre trinomio cuadrado perfecto con sustracción o adición. Bueno, primero tenemos que ver que sea un trinomio, o sea que tenga 3 términos, lo que vemos que se cumple.
Segundo, tenemos que ver que la expresión esté ordenada. También vemos que está ordenada de forma que este es mayor y va descendiendo. Tenemos que ver que el primer y último término sean positivos, cosa que también cumple. Bueno, ahora tenemos que ver si es un trinomio cuadrado perfecto, que sería la forma más fácil de factorizar un trinomio. Bueno, entonces para saber si es un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que ver que la raíz cuadrada exacta del primer y segundo término la vamos a multiplicar por una constante que es 2. Si esta multiplicación nos da el segundo término de esta ecuación, entonces sí sería un trinomio cuadrado perfecto, pero vemos que es distinta. Para poder entonces factorizar por trinomio cuadrado perfecto, por sustracción o adición, entonces tenemos que tener en cuenta que este segundo término que nos dio tiene que tener la misma letra y el mismo exponente. Lo que vemos que se cumple de igual manera. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer para que sea un trinomio cuadrado perfecto, que es lo que buscamos? Vemos que tenemos que llegar a 4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar a este trinomio un x a la 4. El 1 no lo colocamos, entonces quedaría de esta manera. Para no afectar la expresión, vamos a poner este mismo término, pero de forma negativa. Luego de esto, entonces procedemos a sumar los términos que nos quedaron. Entonces tenemos que acá nos queda x a la 8 más 3 más 1 nos da 4, nos queda x a la 4 más nuestro término independiente que es 4 y nuestro otro término negativo. Listo. Entonces acá vemos que ya logramos hacer lo que queríamos, que era encontrar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solucionar este trinomio. ¿Qué nos dice que cómo nos debe quedar el trinomio? Nos queda un binomio al cuadrado, la solución de este, la factorización. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de este primer término? Acá ya la tenemos, que es x a la 4 y la segunda raíz cuadrada es 2. ¿Cuál va a ser el signo que nos va a quedar? Nos va a quedar el signo del segundo término. En este caso es más. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos falta agregar nuestro término negativo, que es x a la 4. Bueno, acá vemos que nos quedó un cuadrado perfecto, una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir factorizando. A este le vamos a sacar la raíz cuadrada, al igual que a este término. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Cancelamos y obtenemos nuestros términos, nuestra raíz cuadrada. ¿Qué nos dice la diferencia de cuadrados perfectos? Que nos va a quedar en un lado positivo y en el otro negativo. Entonces vamos a sacar nuestros términos. Entonces x a la 4 más 2 y acá nuestra raíz cuadrada será x a la 2. Hacemos lo mismo en el otro paréntesis. X a la 4 más 2 y nuestro segundo término. Listo, entonces como les decía, en uno nos va a quedar positivo y en el otro nos va a quedar negativo. Aquí podríamos decir que ya hemos terminado de factorizar, pero nos falta algo muy importante, que es organizar nuestros términos. Entonces los voy a organizar de mayor a menor. Nos quedaría de la siguiente manera. X a la 4 más x a la 2 más 2.
esto entre paréntesis, y nuestro segundo paréntesis nos quedaría x a la 4 menos x a la 2 más 2. Listo. Entonces acá podemos decir que ya hemos terminado de factorizar nuestro trinomio. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, como les decía ahorita, ¿qué vemos primero? Vemos si hay los tres términos. Está. Vemos si el primer y último término tienen signos positivos. También. Vemos si nuestros primer y último término tienen raíz cuadrada perfecta. Vemos que la x a la 4, la raíz cuadrada perfecta es x a la 2 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Todo esto lo vamos a multiplicar siempre por la constante que va a ser 2. Al multiplicar nos da 2x a la 2, por lo cual no cumple con trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Factorizar por trinomio cuadrado perfecto por sustracción o adición. Listo, entonces vemos que también tiene la misma letra con el mismo exponente. Entonces también nos da. Entonces vamos a hacer nuestra solución. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, este 6 se tiene que convertir en este 2. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle a este 6 un 4x a la 2, ¿cierto? Como hicimos en nuestro ejercicio anterior, tenemos que colocar el mismo término con el signo contrario. ¿Eso para qué? Para que no nos afecte la expresión. Entonces vamos a realizar nuestras sumas. Entonces eso nos queda x a la 4. Debemos 6 y tenemos 4. Eso nos va a quedar como menos 2x a la 2 más 1, que es nuestro término independiente. Y no podemos olvidar nuestro otro término negativo. Bueno, acá, como podemos ver, ya llegamos a lo que queríamos, que era tener ese trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo vamos a factorizar. Entonces vamos con las raíces del primer y último término. X a la 2. Todo eso nos va a quedar en un binomio al cuadrado. Entonces sería x a la 2 y el otro término que es 1. ¿Qué signo vamos a colocar? El signo del segundo término. Entonces este es negativo. Listo. Ahí factorizamos nuestro trinomio cuadrado perfecto. Ahora no hemos terminado. Nos falta realizar la operación con nuestro término faltante. Listo. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una diferencia de cuadrados, ya sabemos, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de todo este término y raíz cuadrada de este término. Listo. Entonces, acá lo que hacemos es cancelar y nos va a quedar, ya sabemos, un paréntesis, uno con positivo y nuestro otro paréntesis nos va a quedar negativo. Entonces, acá, ¿qué nos dio esta raíz cuadrada? Nos quedó x a la 2 menos 1. ¿Y qué nos dio nuestra segunda raíz? Nos dio 2x. Esto lo vamos a copiar en nuestro otro paréntesis, de igual manera. Entonces x a la 2 menos 1 y 2x. Listo. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar uno positivo y otro negativo. Listo. Entonces acá lo último que nos faltaría sería organizar nuestra expresión. 2x más, no, sería un menos 1. No podemos olvidar los signos. Estar muy pendiente con ellos.
y acá sería x a la 2 menos 2x menos 1. Listo, entonces acá hemos terminado de factorizar nuestro trinomio. Ahora les voy a hablar sobre suma o resta de potencias de un polinomio. Entonces tenemos que un polinomio puede ser x a la n más o menos a la n. N puede ser par o impar. Este ejercicio lo tomé de el punto de, no, corrijo, este es punto de ejercicio 114. Este, x a la 6 más 64. Entonces vamos a realizarlo de la siguiente manera. Entonces vemos que los dos términos pueden ser elevados a la 6. ¿Cómo? Este ya está elevado. Lo que tenemos que ver es qué número elevado a la 6 nos dé 64. Ese número es el 2. Entonces aquí nos quedaría 2 a la 6. Cuando tenemos esto, nos vamos a ver la regla de Ruffini. ¿Qué nos dice la regla de Ruffini? Este término o este coeficiente nos va a dividir con un signo contrario. Este sería nuestro divisor. Listo. ¿Y cuál es el coeficiente de nuestro primer término? 1. Para llegar a 64 tenemos que correrlo 6 veces. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta que llegamos a nuestro 64. Listo. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir. En la división, nuestro primer término bajo, nos queda 1. Entonces acá comenzamos a multiplicar 1 por 2, por menos 2, nos va a quedar menos 2. Y menos 2 más 0 nos va a quedar menos 2. Ahora pasamos a multiplicar menos 2 por menos 2 nos da 4. 4 más 0 nos da 4. 4 por menos 2 nos da menos 8. Y menos 8 más 0 nos da menos 8. Menos 8 por 2. Esto nos da, menos por menos nos da más. Y este término nos daría 16. 16 más 0 nos da 16. ¿Y cuánto nos da 16 por menos 2? Nos da menos 32. Menos 32 por 2. No, perdón. Menos 32 más 0 nos da menos 32. Ahora sí, menos 32 por menos 2 nos da menos 64. Al hacer esta suma, esto nos da 0. 0 es nuestro resto. Esto quiere decir que sí podemos aplicar la suma o resta de potencias. El resto siempre nos tiene que dar 0, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a factorizar. Entonces acá nos queda de la siguiente manera. Tenemos la letra que es X, este que era nuestro dividendo, lo vamos a pasar acá, pero con signo contrario, o sea, positivo. Todo eso multiplicado a los siguientes términos. Siempre que hacemos una división, nos va a bajar un grado.
¿En qué grado lo teníamos antes? En un x a la 6. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer término aquí? X a la 5. Como nuestro coeficiente es un 1, acá no lo vamos a colocar. Bueno, vamos a proseguir. Menos 2. Seguimos bajando de grado. X a la 4. Nuestro otro coeficiente es 4. X a la 3 menos 8x a la 2 más 16x menos 32. Siempre nuestro último término va a ser un término independiente. Entonces acá podríamos seguir factorizando. Tenemos que encontrar de qué forma lo podemos hacer. Pero lo que les quería explicar va hasta esta parte. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este lo tomé del punto B, ejercicio 20. Tenemos y a la 3 más 125. Entonces sabemos que ese 125 tiene un número que elevado a la 3 nos va a dar 125. ¿Y cuál es? Es el número 5. Entonces acá nos quedaría 5 a la 3. Este 5, como vimos en el ejercicio anterior, va a ser nuestro coeficiente, pero con signo contrario. Entonces acá menos 5. Listo. ¿Cuál es el término, el coeficiente de nuestro primer término? Un 1. ¿Y cuántos espacios tenemos que correr hasta que nos dé 125? 3. Entonces contamos 1, 2, 3. Y llegamos a nuestro 125. Listo. Entonces acá empezamos a hacer nuestra operación. Sabemos que bajamos el 1 lo multiplicamos por menos 5, entonces acá 1 por menos 5 nos da menos 5, menos 5 más 0 nos da menos 5, menos 5 por menos 5 nos da 25, 25 más 0 nos da 25, 25 por menos 5 nos da menos 125, y esto nos va a dar un resto de 0. Entonces, ahí vamos muy bien. Y procedemos a factorizar. Sabemos que nos va a quedar nuestro primer término, que es la y este con el signo contrario, que va a ser más 5. Como recordamos, acá vamos a empezar a bajar de grado. Si antes teníamos a la 3, ¿con qué vamos a empezar? Con y a la 2. Y como este coeficiente es 1, no lo colocamos. Bueno, proseguimos. Menos 5, nos quedaría y menos, más, perdón, 25, que es nuestro término independiente y sabemos que tiene que terminar así. Y de esta manera hemos terminado de factorizar este ejercicio. Bueno chicos, en este caso miraremos trinomio cuadrado del perfecto, TSP, ese punto está tomado del C33 y bueno, lo primero que debemos mirar
es si el trinomio está organizado de forma ascendiente o descendiente. Lo segundo es revisar si el primer término y el tercero son positivos y que tengan raíz cuadrada exacta. Y verificamos si el segundo término es producto de multiplicar las raíces del primer y el tercer término. Entonces procedemos a factorizar. En este caso la raíz de x2 es 1 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Eso lo multiplicamos por 2, 2 por 1, 2, por 5, 10. Vemos que si da un trinomio cuadrado perfecto. Entonces procedemos a factorizar de la forma de binomio cuadrado. Entonces aquí ponemos los términos que nos dio cuando multiplicamos, que vendría siendo una x más 5 al cuadrado. Y así terminaríamos este caso. El segundo caso se llama suma y diferencia de cuadrados. Este caso lo tomé del B del B16 y del B18. En este caso miremos que los coeficientes y exponentes tengan raíces cúbicas y que los exponentes se dividan por 3. En el primer caso vemos que es x6 más y6, entonces procedemos a factorizar de la siguiente manera, utilizando esta ecuación. Entonces x 3 dividido 3 da 2, 6 dividido 2 da 3. Entonces igualmente lo hacemos en el segundo caso, que también daría d a la 2, y lo pasamos a la forma larga, que sería x al cuadrado, que daría x4 menos x2 por y2 más x4. Y así terminaríamos este caso. El segundo caso, que es diferencia de cubos, que lo saqué del B18, se puede notar que tiene raíces cúbicas y podemos sacar sus exponentes. Entonces se quedaría de la siguiente manera: a la 3a menos 4, ya que 4 por 4 y por 4 da 64, y nos queda la forma B igual a más 2 a la 2 más 4 AB más 16B2, y en este caso nos quedaría así ya la suma y diferencia de cuadrados. Y así procedemos a terminar. No, yo no veo nada. ¿Está fría? ¿Está fría? Ahora. Vale, el micro. Listo, vamos a resolver en este caso el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Este lo tomamos del ejercicio C número 23. Lo primero que debemos hacer es identificar que este ejercicio sí cumpla con la forma del trinomio. Tenemos que identificar que el primer término siempre es elevado siempre es elevado al cuadrado, y su coeficiente siempre sea 1.
no puede ser diferente a 1. El segundo término puede ser cualquier coeficiente, pero siempre debe estar acompañado de una X. Y el último término siempre tiene que ser un término independiente. Ahora sí, vamos a empezar a factorizar el ejercicio y debemos encontrar dos números que sumados nos dé 5 y multiplicados nos dé 3. En este caso pues ya lo tenemos resuelto y sería el 2 y el 3. Bueno, cuando ya encontremos los números, vamos a proceder a abrir dos paréntesis. Siempre vamos a conservar los mismos signos del ejercicio. Y siempre va a empezar con una X. ¿Por qué? Porque al momento de sacar raíz cuadrada de X a la 2 siempre nos va a dar X. Y nos quedaría X menos 2 por X más 3. Y aquí terminaríamos nuestro ejercicio. El siguiente caso es diferencia de cuadrados. Para empezar a factorizar por diferencia de cuadrados, siempre tenemos que hablar como primero de la raíz. Recordemos que una raíz, para hallarla, es todo número, o sea, buscar un número que elevado al cuadrado nos dé el número que está dentro de la raíz. Ejemplo, raíz de 9. En este caso, raíz de 9, la raíz cuadrada es 3. ¿Por qué? Porque si el 3 lo elevamos a la 2, sería multiplicarlo por su mismo número 2 veces. Y esto haría 3 por 3, 9. Y vamos a ver también un ejemplo de raíz con letras. Vamos a colocar a la 6. En este caso su raíz sería A3, a la 3. ¿Por qué? Porque aplicamos la ley de potenciación. Todo eso lo elevamos al cuadrado. Y multiplicamos siempre sus exponentes. 3 por 2, 6. Entonces esto nos daría a la 6. Listo. Ahora sí, para realizar el ejercicio tenemos que tener en cuenta pues estas pequeñas reglas. La primera es identificar que siempre sea una resta. Segundo, que todas las potencias siempre deben estar elevadas a un número par. Y tenemos que identificar que cada término tenga una raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a identificar si estas raíces, estos términos tienen raíces cuadradas exactas. En el caso de la raíz, en el caso del término a la 2, sería a. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo. Esto lo elevamos a la 2 y multiplicamos siempre sus exponentes. Aquí, como no vemos ningún exponente, pues siempre deducimos que es 1. Entonces, 2 por 1, 2. Aquí nos da el primer término. En el segundo término podemos encontrar la raíz de 4. En este caso sería 2. ¿Por qué? Porque multiplicando 2 por 2 nos da 4. Y la raíz de b a la 2, hacemos lo mismo que... en este caso sería b. Hacemos lo mismo que la letra, hacemos lo mismo que la a. Y nos da lo del segundo término. Después de haber encontrado sus raíces, que si tenga raíz cuadrada, procedemos a abrir dos paréntesis también. Un paréntesis siempre debe tener signo positivo y el otro negativo. Listo, entonces los colocamos dentro del paréntesis. Pues recuerden que siempre es uno positivo y uno negativo. Nuestro ejercicio. Muchas gracias, chicos, por la atención. Esperemos que hayan entendido, les haya gustado mucho.
Y recuerden pues seguir practicando, seguir perseverando para que en todos sus procesos pues les salga de la mejor manera.